Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Va a ser una sesión muy dinámica. Tenemos una agenda cortita de 20 minutos. La presentación, como pueden ver, se llama Makerspace is not the space. El Makerspace no es solo el espacio. Es un término que se acuñó en Garage en 2018. Ese término lo acuñó nuestra directora creativa, Bárbara Yarza, desde hace cada Garage. Ahorita voy a contar un poquito qué es Garage, pero nos hemos identificado mucho como empresa y como fundación por estar acuñando muchos términos que son parte de nuestra filosofía, desde inspirar para aspirar, desde que un niño no aspira a lo que no conoce, y ese es uno de los términos que hemos estado trabajando, el fomentar que el espacio de trabajo no es solo el espacio. Y vamos a hablar un poco de las perspectivas de la educación maker y STEM a distancia. ¿La que sigue? Un poquito de cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy. Ahí está. Una pequeña presentación de quiénes somos nosotros, de los retos de la educación a distancia, ya enfocar en el tema y algunos ejemplos y conclusiones. ¿Quién soy? Un breve comercial. Mi nombre es Andrés Daniel Ruelas Martínez. Soy cachanilla, es decir, soy acá del norte, del noroeste, de Mexicali, Baja California, México. Acá en la frontera con Estados Unidos, la ciudad de las caguamas, la comida china, los tacos y el calor. Soy ingeniero mecatrónico y licenciado en negocios, actualmente estudiando un MBA. Tengo 3 cachuchas. Soy empresario en un grupo educativo. Soy emprendedor que dirijo esta fundación esa empresa que se llama el Garage Project Hub. Y soy también empleado, donde trabajo para un grupo educativo particular. Y pues soy amante de la tecnología y del impacto social. Y ahí me pueden buscar en redes sociales, como Andrés Ruelas M. Como pueden ver, Garage somos un espacio creativo, somos parte de un grupo educativo particular en Mexicali, Baja California. Tenemos escuelas preescolares, primarias, universidades. Como Garage nos dedicamos a diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el tema STEM con impacto social. ¿Siguen? Vamos a saltar toda la parte de impacto, de métricas, de aliados. Tenemos 5 años, hemos trabajado con más de 35,000 niños y niñas en todo México y en Estados Unidos. Y aquí quiero empezar con un poquito de los antecedentes. Al ser empresario del ramo educativo y al trabajar en esta combinación interesante entre ciencia, tecnología, robótica, programación, educación, STEM, desde mis 2 cachuchas, tanto de la parte de distribuidor, la parte de que yo capacito, nosotros como empresa capacitamos a niños, a docentes, a muchas personas, y a la par somos capacitados porque tenemos empresas, tenemos escuelas. Yo voy a partir con estas 2 premisas que salieron el 24 de abril y 23 de marzo. ¿Qué pasó con la educación a distancia? Sale este programa de Aprende en Casa por parte de la SEP, donde 94% de nuestros niños y niñas y jóvenes lograron entrar a este programa por medio de televisión, por medio de radio, por medio de internet y por medio de periódicos. ¿La que sigue? ¿Por qué menciono esto? Porque, si puedes puedes dejar de compartir para salir yo. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante como antecedentes de cómo nace esta filosofía de Makerspace is not a space. Nosotros como Garage hemos trabajado con muchísimas escuelas, con makerspaces, con aulas. Hemos diseñado aulas, hemos implementado programas en distintas aulas, pero todo de una manera 100% presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que íbamos a las escuelas, íbamos a las empresas, íbamos a cada hogares, levantábamos espacios, impartíamos los talleres, las capacitaciones, las clases, pero de una manera presencial. Al momento de que entra la pandemia y de tener que mover todo a un entorno digital, a un entorno virtual, nos cambia completamente, nos revoluciona, nos disrupte mucho la manera en la que enseñamos la educación, pero no es nada que no hayamos hecho antes. Para esto, más de 30 millones de niños y niñas entraron al programa Aprende en Casa, más de 500,000 docentes tuvieron que migrar y tuvieron que moverse y tuvieron que subirse a esta plataforma. Esto lo comento como un antecedente, que es cómo evolucionan los espacios, cómo evoluciona el espacio físico a un espacio digital. ¿Podemos poner la presentación de vuelta? Y como pueden ver en pantalla, la que sigue,
Estas son un poco las métricas de los usuarios de Internet. Ya hablamos acerca de este programa Aprende en Casa, 94% de cobertura, más de 30 millones de usuarios, muchísimos niños y niñas montándose en clases por Internet. Como pueden ver en pantalla, datos del Financiero y del Economista, hay un incremento el número de usuarios en Internet, la que sigue, cada año va en incremento. Otro tema bien interesante que es el aumento de diseñar las clases en línea, el aumento de diseñar estos cursos, el aumento de enseñar programación, STEM, robótica a distancia, es ¿qué están haciendo? ¿Qué tienen en casa los papás, las mamás, los hogares mexicanos? Como pueden ver, 90% de los que se conectan a Internet es por medio de un smartphone y solo el 50% por una laptop. Es decir, 1 de cada 2 usuarios de Internet se conectó a través de una laptop y 9 de cada 10 a través de un celular. ¿Cómo adaptamos y cómo hacemos más inclusiva nuestra educación remota, nuestra educación a distancia, viendo cuál es el contexto real de los niños y niñas de México? Que sigue. Otro datos interesantes, ¿le puedo hacer para arriba? Otros datos interesantes es el ver que antes de la pandemia solo el 46% de los usuarios de Internet la utilizaban para un tema de capacitación y para un tema de educación en línea. Antes de la pandemia solo el 46% de los usuarios de Internet buscaban capacitarse o aprender en línea. Aquí como pueden ver, es cómo ha ido evolucionando el aula, de un aula tradicional a un aula, lo que viene siendo el Makerspace, a un aula digital, conectarse por Zoom o por Hangouts, por alguna de esas plataformas que ya estábamos utilizando. Aquí voy a tener estas 3 preguntas para el público, para todos los que no conocen, que es un makerspace, un espacio donde se juntan personas conocidas como makers, que son artistas, creadores, inventores, no nomás ingenieros, sino cualquier persona que quiere armar un proyecto, que quiere cambiar el mundo por medio de la tecnología y con sus manos, se considera un makerspace. Al momento de quitar la palabra espacio, lo podemos extrapolar y podemos hacer algo mayor. ¿Qué pasa cuando tuvimos que cerrar el Makerspace? Decenas de Makerspace mexicanos tuvieron que cerrar sus puertas en esta pandemia y tuvieron que hacerse las siguientes preguntas. ¿Podemos transformar nuestra casa? ¿Podemos transformar nuestro entorno virtual en el Makerspace? ¿Me puedes quitar la presentación? Y es donde nos tuvimos que hacer estas preguntas. En realidad el espacio es el espacio físico, en realidad el espacio maker es donde tenemos este robot, donde tenemos estos materiales, o se pueden hacer una investigación interesante donde podamos montar simuladores en línea, donde podamos compartir, donde podamos difundir conocimiento. El espacio, el makerspace, ¿será solo el espacio? ¿Sí o no? Son esas preguntas que como educadores, como docentes, como makers nos tenemos que hacer. Podemos poner la siguiente slide. Para nuestros docentes en línea que evolucionaron sus espacios, porque nosotros como Garage, al trabajar con muchísimos docentes de todo México, nos dimos cuenta que muchos docentes habían montado, habían recibido o algún fondo de gobierno para montar sus espacios, o habían comprado ellos material y habían montado sus espacios, o con lo que se encontraban a la mano crearon su laboratorio de computación, su laboratorio de química, lo mejoraron. Es decir, ya existían muchos espacios de makerspaces en escuelas, en laboratorios antes de la pandemia. Al momento de migrar esto, y al momento de pedirle a un docente de física, de química, de matemáticas, de ciencias, que su laboratorio, su aula, lo monte de manera remota, de manera virtual, es algo impresionante que tenemos que aplaudir y felicitar a todos estos docentes que están haciendo esto. Estos docentes que se están transformando al mundo digital, que ya están viendo la tecnología no como una solución, sino como una herramienta, que están mentoreando, que están cuestionando cómo replican esta experiencia que estamos acostumbrados a tenerla de manera física a un entorno virtual. Vamos a la que sigue, por favor. Esas se las voy a compartir en nuestras redes sociales. Son algunos links de laboratorios virtuales, open source, del MIT, de muchas universidades de México y de Estados Unidos que se han dedicado en este tiempo del COVID a montar sus laboratorios de una manera virtual y abierta. Es decir, que cualquier persona que quiera hacer una simulación de lo que está pasando en estas universidades lo puede hacer.
A la vez que la pandemia vino a acercarnos más la tecnología y vino a acercarnos más el conocimiento, también soltó a la luz una gran brecha de desigualdad y de accesibilidad que estamos viviendo en México. ¿La que sigue? Esta me la voy a saltar, que son las competencias STEM, que es cómo fusionamos el espacio creativo con esas competencias de colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad. ¿La que sigue? Y así se ven. Esos son algunos de los ejemplos de cómo muchos docentes de todo México, de preescolar, primaria, secundaria, montaron sus laboratorios de una manera virtual. Cómo estos docentes, a través de su pantalla, de su cámara web, de su celular, de su tablet, pues, estaban explotando estos dispositivos al máximo y enseñando estas secuencias didácticas, enseñando estos objetivos de aprendizaje para que sus niños y sus niñas, sus alumnos puedan tener una réplica del conocimiento que estaban llevando previamente. La que sigue. Como pueden ver, estas materias tan duras que se enseñaban de una manera presencial como robótica, programación, drones, electrónica, cómo se replican para que en un entorno virtual se pueda montar el espacio. ¿Qué va a pasar a futuro? Montaremos simulaciones con realidad virtual para que los niños puedan replicar y sentir que están en la escuela. Lo haremos a través de realidad aumentada. Hay muchas preguntas que están haciendo esos investigadores y estos tecnólogos a nivel mundial. La respuesta, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta real, no hay una respuesta correcta, pero sí hay mucha investigación y mucha experimentación para ver cómo podemos replicar nuestro entorno que estábamos acostumbrados físico en el mundo digital, no haciendo un copy-paste, sino replicando estas mejores prácticas. ¿La que sigue? Y como comentamos previamente, esos son de los 3 retos principales para enseñar educación STEM a distancia. ¿Cómo lo hacemos de manera equitativa? ¿Cómo generamos la accesibilidad? Y cómo generamos sustentabilidad. Y es donde estamos haciendo esta combinación de conceptos. ¿Sí puedes quitar la pantalla? Aquí es donde tenemos que empezar a cómo tengo por acá mi espacio físico, mi makerspace, cómo tengo por aquí mis plataformas educativas, cómo tengo acá mis objetivos de aprendizaje y cómo pongo en el centro al niño. Y el momento de hacer este experimento, esta fusión, es donde nos tomamos estos nuevos retos. Estos nuevos retos que no a corto plazo, antes de la pandemia, no nos imaginamos que tuviéramos que hacer esta transversalidad. ¿Cuándo nos imaginábamos montar nuestro espacio físico de una manera digital? O si lo queríamos hacer, lo estábamos dejando muy a mediano, a largo plazo. Esta pandemia lo que vino a hacer es acelerar nuestros departamentos de tecnología en escuelas y empezar a futurear, empezar a nosotros tomar la rienda y empezar a diseñar cuál va a ser el futuro educativo de nuestros niños y niñas. ¿Podemos poner la siguiente? Y ya para concluir, algunas de las conclusiones de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de esta pandemia es, vamos a tener que replantearnos nuestras interacciones humanas. Lo que hacíamos antes ya no lo tenemos que hacer, ya no lo vamos a hacer igual. Si el laboratorio antes metíamos 50 personas, ¿cuántas personas vamos a meter? ¿Cómo vamos a desinfectar nuestras máquinas? Si un juguete, un niño lo utilizaba este robot y lo utilizaban más niños, ¿qué va a pasar? Toda esa interacción humana va a tener que estar replanteando. La educación la hacemos todos, es decir, más actores se están incorporando a la educación en México, más gente le está apostando a la educación y el tema de compartir es el principio de un gran aprendizaje. Nosotros como Gara nos hemos dedicado en ese tiempo a compartir nuestro conocimiento, a difundir, a hacer videos, a hacer comunidad, hacer tutoriales, hacer muchos conceptos que hacíamos en nuestro espacio físico, en nuestro makerspace, y ya como no podemos estar en nuestro espacio físico, vamos a replicar esta experiencia de manera virtual. Otras conclusiones, como comentamos, no se puede replicar lo que se hace en el salón de clase y esperar los mismos resultados en línea. Ahí es donde hemos estado experimentando, porque al final de cuentas muchos maestros nos decían previamente, yo no sé utilizar Zoom, yo no sé utilizar Google Hangout, yo no sé utilizar estas plataformas. ¿Cómo me vas a pedir que utilice un simulador? Si no puedo conectarme a mi videollamada, ¿cómo me vas a pedir que simule una clase de física de manera virtual?
Es ahí donde en donde entra este reto educativo que muchísimos docentes de todo México se están sumando. Hay que tenerles paciencia, esa es una clave, la paciencia a todos estos docentes que primero que nada, cómo montaron su salón de clases de manera virtual, su espacio a una manera virtual. Y segundo, cómo están montando su laboratorio a una manera virtual. Podemos compartir pantalla otra vez. Que esta frase, como comenta, viene acuñada por nuestra directora creativa, Bárbara Ayarza, que el espacio, el makerspace, no es un espacio físico. Al momento de romper este concepto que el makerspace es un espacio físico, podemos entrar en un mundo muy grande de posibilidades, en un mundo muy grande donde tenemos, como comentaba, simuladores, programas, videos, muchísimo contenido en línea que puede simular nuestro laboratorio. Quería hacerle la presentación corta, como comentaba, más que nada, no es una crítica al programa, al contrario, es una reflexión de cómo podemos mejorar desde nuestra trinchera como educólogos y como tecnólogos la educación en línea, replicando experiencias de aprendizaje de laboratorios. Aquí pueden encontrar nuestras redes sociales del Garage, que somos un laboratorio que diseña experiencias de aprendizajes basadas en el modelo STEM para niños, niñas y docentes, y cuáles han sido nuestros retos viendo el contexto, que 9 de cada 10 hogares con internet es a través de celular, que solo la mitad tienen laptop o algún dispositivo computadora y que falta todavía una brecha digital muy grande en México.